Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una y cada uno de ustedes, mis hermanas y hermanos. Les doy la bienvenida a un nuevo jueves de enseñanza, donde continuamos meditando sobre el tema de cómo interpretar la Biblia. Lo que queremos es proveer, hermanas, hermanos, de herramientas que nos sean útiles para la interpretación del texto bíblico. En nuestro anterior encuentro comenzamos con el tema de la simbología en la Biblia y hablamos en esa oportunidad de los principios para la interpretación de los símbolos. También platicamos acerca de la clasificación. Dijimos que hay símbolos que son objetos materiales, otros que son seres u objetos maravillosos y visiones proféticas. Esas son las clases de símbolos que podemos encontrar en la Biblia. Hoy vamos a finalizar este tema, que es muy importante en la interpretación de algunos pasajes de la Escritura. Así que les invito a que sigamos con atención. En primer lugar, vamos a encontrar, mis hermanas y hermanos, que en la Escritura encontramos algunas acciones simbólicas. Algunas veces, por ejemplo, Dios le ordenó a los profetas del Antiguo Testamento que realizaran algunas acciones, las cuales tenían un simbolismo que resaltaba su mensaje. Servían para ilustrar ese mensaje que Dios les había dado, para hacer más vívido ese mensaje y de esa forma más fácil de ser recibido y ser recordado. En ese sentido destaca sobre todos el libro de Ezequiel. Por ejemplo, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 10 de Ezequiel, nos dice cómo el profeta recibió la orden de Dios de comer un rollo que el Señor le dio. Y eso es símbolo, nos dice ahí el pasaje, de la recepción de la palabra de Dios del profeta, ¿verdad? Él recibe la palabra de Dios, la come para luego trasladarla al pueblo. Esa acción también tiene un paralelo en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en el capítulo 10, los versículos 8 al 12. Ahí se le ordena a Juan de Patmos, el autor del Apocalipsis, también comer un rollo. Y ahí se le dice que le amargaría las entrañas, pero que sería dulce a su paladar. En el capítulo 4, regresando al libro de Ezequiel, en el capítulo 4, encontramos, entre otras acciones simbólicas que Dios le manda realizar al profeta, la de un ladrillo. Dios le dice que dibuje en ese ladrillo la ciudad de Jerusalén y luego acampar alrededor de ese ladrillo, levantar torres de asalto, construir una rampa e instalar máquinas para derribar las murallas. Todas esas acciones que parecen ser un juego, ¿verdad? Pero eran acciones similares a las que se conocían en los asedios a las ciudades amuralladas en aquellos tiempos, ¿verdad? Y simbolizaban entonces el asedio que iba a sufrir la ciudad de Jerusalén, que Ezequiel profetizó. Si seguimos también adelante en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 5, se le manda a él rasurarse la cabeza y la barba y dividir el cabello cortado, ¿verdad? De su cabeza y de su barba, debía dividirlo en 3 partes. Una parte la debía quemar en medio de la ciudad, otra cortarla con la espada alrededor de la ciudad, y la última tercera parte debía ser esparcida al viento. Todo esto era símbolo del castigo que iba a venir sobre Jerusalén como juicio de Dios a causa de su desobediencia, la desobediencia de los habitantes de Jerusalén. También en el libro de Jeremías encontramos algunas acciones simbólicas. Y en el libro del profeta Isaías hay un solo ejemplo que está en Isaías 20,
versículo 2. Ahí Dios le ordena a Isaías, imagínese, hermano, le ordena andar desnudo y descalzo durante 3 años. Y podemos ver ahí en el capítulo 20 de Isaías, en los versículos siguientes, el significado de esa acción profética. Le invito a descubrirlo por usted mismo ahí en ese capítulo 20 de Isaías, lo que significaba la acción profética de Isaías. Pero sin duda, la acción simbólica más elocuente es la que mostró el profeta Oseas. Él vivió el drama realmente de la prostitución de su esposa. La esposa de Oseas, ¿verdad?, se prostituyó y tuvo pues relaciones con muchos hombres, a pesar de lo cual Oseas con amor la perdona y la rescata, a pesar de sus múltiples infidelidades. Y esto viene a ser también un símbolo del amor de Dios, el amor perdonador de Dios hacia su pueblo Israel. Otro elemento con valor simbólico que vamos a encontrar muchas veces en la Escritura son los números. Esto Israel lo comparte con otros pueblos que le rodean, la práctica de asignar cierto simbolismo a algunos números, los cuales vamos a encontrar de forma repetida en la Biblia. Veamos algunos que tienen especial significado, comenzando con el número 7. Este número aparece unas 600 veces en distintos pasajes de la Biblia. Generalmente su significado es el de totalidad, integridad o perfección. Aunque en algunos casos también denota algo que es muy intenso, muy fuerte. Como por ejemplo vemos en Génesis 4:15, ¿verdad? Cuando después de que Caín mató a Abel, Caín le dice a Dios, ¿verdad?, que le ha castigado a causa de su acción, pero Caín aún así se queja de que cualquiera que mate que lo encuentre, lo va a matar. Y entonces Dios le dice, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Es decir, el castigo para quien matara a Caín sería severo, sería muy fuerte. Otro ejemplo evidente de este significado lo encontramos en el Salmo 119, versículo 164. Ahí el salmista declara: 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Lo que está diciéndonos con eso el salmista es que él alaba a Dios de una manera muy intensa, ¿verdad? 7 veces al día. Con el significado de totalidad, integridad o perfección que mencionábamos al principio, encontramos el número 7, por ejemplo, en los 7 días en los que Dios llevó a cabo su creación, incluyendo en estos el día de descanso, ¿verdad? Como vemos en Génesis 1 hasta los primeros versículos del capítulo 2. Leemos así en Génesis 2, 1 y 2. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. También en la ley del Pentateuco, ¿verdad?, observamos la santificación del 7º día. También la fiesta de los panes sin levadura, que se extendía durante 7 días, así como la fiesta de los tabernáculos también, en la que se recordaba la peregrinación de Israel antes de entrar en la tierra prometida. También esta fiesta era por 7 días, como leemos en Levítico 23:34.
Encontramos también, por ejemplo, el año sabático, que el pueblo de Israel debía celebrar cada 7 años. Nos dice allá en Éxodo 21:2. También vamos a encontrar hechos históricos, como los 7 años que Jacob sirvió a su suegro para casarse con Raquel, que luego tuvo que duplicar, ¿verdad? Como conocemos la historia, ¿verdad? Porque en lugar de darle a Raquel, su suegro lo engañó dándole a su hermana Lea. También otro relato es el de las 7 veces que Naamán, el general sirio, tuvo que zambullirse en el río Jordán. Encontramos también en pasajes de sabiduría, como en Proverbios 26-25, que en la versión Reina Valera habla de 7 abominaciones. Si leemos en la nueva versión internacional, este versículo, Proverbios 26-25, ahí no lo traduce literalmente, ¿verdad? Como 7 abominaciones, sino para hacerlo más entendible, dice ahí, su corazón rebosa de abominaciones. Ya ha aplicado el sentido, ¿verdad? Ahí del símbolo 7 abominaciones. También en el Nuevo Testamento, en Lucas 17:4, el Señor Jesús manda a que perdonemos aún 7 veces diarias al hermano que peca contra nosotros. O, como dice en Mateo 18, 21 y 22, ¿verdad? 70 veces 7. O 77 veces, dice la nueva versión internacional, que es posible traducirlo de las dos maneras. Al fin de cuentas no es tan importante cómo se traduzca, 70 veces 7 o 77 veces, sino, como dice el comentario de la versión Dios habla hoy, el uso de un múltiplo de 7, número que simbolizaba la perfección, es una manera de decir que para el perdón no debe haber límites. Finalmente, vemos el uso repetido que hace el Apocalipsis de este número, el número 7, donde aparece muchas veces en las visiones de Juan, ¿verdad? Ahí encontramos las 7 iglesias, las 7 estrellas, hay 7 lámparas, un cordero con 7 ojos, 7 plagas finales, 7 copas y varios más. También nos encontramos un par de veces en la escritura con el número 14, que es el resultado, ¿verdad? De 7 por 2, 2 veces 7. También el número 49, ¿verdad? Que es 7 por 7. Y el número 70, que es 10 veces el número 7. Lo cual entonces va a indicar una intensidad, ¿verdad? De ese número 7, de la perfección o de algo completo. Otro número muy significativo que encontramos en la escritura es el número 12. Recordamos que Jacob, o sea Israel, que Dios le cambió el nombre, ¿verdad? A Jacob y le puso Israel, tuvo 12 hijos, los cuales dieron origen a las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento destaca la elección de los 12 apóstoles. También vamos a encontrar ese número y sus múltiplos en Apocalipsis en varios pasajes. Y lo que vemos es que generalmente nos habla de el pueblo de Dios en una forma completa, ¿verdad? Otro número importante es el número 3, que originalmente parece haber tenido el sentido de un todo ordenado y completo, aunque no en todos los casos es consecuente con esta interpretación. En muchos textos importantes el 3 sugiere la unidad y plenitud de Dios en su persona y en sus obras. Muchas veces se usa la repetición triple de una palabra, ¿verdad? Repetir 3 veces
una palabra. Como por ejemplo en la visión de Isaías, cuando los serafines que están en la presencia de Dios, en la visión que tiene Isaías, exclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios omnipotente. También encontramos el 3 en la fórmula trinitaria del bautismo, por ejemplo, como nos dice Mateo 28:19, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera en la bendición apostólica, como aparece ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13 y versículo 14. También en esto de los números podríamos incluir lo que se ha llamado la gematría, que es el uso de las letras de una palabra para expresar por medio de la combinación de sus valores numéricos un nombre o una frase. Y esto pues debemos enfatizar, ¿verdad?, que en la antigüedad generalmente no existían los números como tales, o sea, los signos que para nosotros representan los números, sino eran las mismas letras del alfabeto o el abecedario que se utilizaban para expresar valores numéricos. Y algunas veces entonces se expresa algún nombre a través del número, como un solo caso tenemos en la Biblia, un solo ejemplo, que es el número de la bestia, como nos dice en Apocalipsis 13:18. Según algunos intérpretes, este número representa a Nerón César, ya que al sumar el valor de las consonantes de ese nombre en hebreo, se alcanza exactamente esa cifra. Pero otros intérpretes, usando el mismo método, han llegado a interpretaciones diferentes. Tenemos que mencionarlo. En ese sentido, entonces debemos dejar claro que sin duda los receptores originales de este escrito del Apocalipsis, que recordemos estaba dirigido a 7 iglesias de esa región del Asia Menor, estas personas pues deben seguramente haber tenido la clave para conocer el significado de este símbolo, pero lamentablemente nosotros no lo tenemos. Así que no debemos ser demasiado dogmáticos, ¿verdad?, demasiado estrictos al respecto y pensar que una interpretación es la interpretación verdadera, porque no lo sabemos. Podemos aceptar, sí, alguna de las interpretaciones propuestas que nos parezca la más adecuada, la más lógica, la más apropiada, pero no podemos tener la certeza al 100%. Otros símbolos que vamos a encontrar en la Escritura, en la Biblia, son los nombres, algunos nombres, ¿verdad? No todos los nombres que aparecen son simbólicos. Hay 2 profetas que pusieron a sus hijos nombres con un significado simbólico. Isaías, por ejemplo, llamó a uno de sus hijos Sear Yasub. Así dice en Isaías capítulo 7, versículo 3. Y este nombre, Sear Yasub, significa un remanente volverá. A otro de sus hijos, también según el capítulo 8 y versículo 3, le puso el nombre Maher Salal Hezbaz, que significa el despojo se apresura. También encontramos con el profeta Oseas esta práctica, ¿verdad?, de nombres simbólicos. Oseas nombró a uno de sus hijos Jezreel, que era el nombre de un valle donde Jehú, uno de los reyes, ordenó que las cabezas de los 70 hijos de Acab fueran colocadas en 2 montones después de haberlos asesinado, por lo que sería castigado por Dios. También
puso nombres simbólicos a otros dos hijos. Lo Ruhama, que significa no compadecida, y Lo Ammi, que es no pueblo mío. Puede encontrar esto, mi hermana, mi hermano, en el libro de este profeta. Los nombres de algunos lugares o ciudades que se distinguieron también en algún sentido son aplicados a otros lugares o ciudades que presentan una característica semejante o características semejantes. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, se habla de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor. Obviamente, acá se está refiriendo a Jerusalén, pero en estos textos se le llama a esta ciudad Sodoma y Egipto. Dos lugares muy distintos, pero que tienen en común el hecho de haber sido rebeldes delante de Dios, de haber menospreciado y haberle dado la espalda a Dios. También aparece en varias ocasiones el nombre de Babilonia, de la cual, del significado de esto, se nos da una pista, ¿verdad? Por la cual la mayoría de los intérpretes se inclina a interpretarlo como que este nombre se le aplica a la ciudad de Roma, porque ahí en Apocalipsis 17:9 dice que está sentada sobre 7 colinas, y esto es una característica muy conocida de la urbe romana, de la ciudad de Roma, ¿verdad? Que hasta la actualidad, hasta hoy en día, se le conoce como la ciudad de las 7 colinas. En cuarto lugar, nos referimos a ciertos colores también que tienen en la Biblia un valor simbólico. En la antigüedad, en el tiempo en que se escribió la Biblia, no se hacía tanta diferenciación de colores como en la actualidad. Generalmente encontramos solo los que son más fáciles de identificar, como por ejemplo el rojo, el amarillo, el blanco, el azul o el negro. Tomando por ejemplo el azul, este color sugiere lo celestial, lo divino, o sea, lo que se refiere a Dios. El manto del efod, una pieza que usaba el sumo sacerdote, según Éxodo 28:31, era de este color, aunque la Nueva Versión Internacional traduce como púrpura. El púrpura también tiene su simbolismo, simbolizaba la realeza o majestad, ¿verdad? Como en Jueces 8:26, por ejemplo. El blanco ha sido siempre símbolo de la pureza y de la gloria, por lo que vemos, por ejemplo, en los relatos de la transfiguración en los evangelios sinópticos. Ahí vemos que las vestiduras de Jesús aparecieron de un blanco resplandeciente. Puede verlo en Marcos 9:3, por ejemplo. También en Apocalipsis 19:8 nos dice que el vestido de la esposa del Cordero también es de color blanco. El color negro está muy relacionado con la muerte, el luto y el hambre. Y el rojo, que se relaciona con la sangre y la guerra. Por último, en quinto lugar, encontramos el simbolismo de metales y piedras preciosas. Son parte también de la simbología bíblica muchas veces, y generalmente son los símbolos más difíciles de interpretar, pues no es fácil reconocer qué quisieron decir los autores al usar estos símbolos. El metal que tiene un simbolismo más claro es el oro, el cual generalmente sugiere la gloria resplandeciente de Dios. Por esa razón se usó abundantemente en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, ¿verdad? Especialmente
en los utensilios que había ahí en el lugar santísimo, y de la misma manera en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que estaba forrado con láminas de oro. En Apocalipsis 21 encontramos también muchas piedras preciosas. Algunos se han aventurado a buscar una interpretación para cada una de estas piedras, pero no hay bases seguras para estas interpretaciones. Quizás podamos también incluir en este apartado los dones que llevaron los sabios del Oriente al niño Jesús. Aunque solo el oro entraría estrictamente, ¿verdad?, por ser un metal precioso, y llevaron también incienso y mirra. Debemos decir que las interpretaciones que se han dado de este pasaje, ¿verdad?, y de estos dones de los sabios son más que todo especulativos, son especulaciones, ya que la Biblia no menciona para nada cuál era su significado. Concluimos entonces, mis hermanas, hermanos, diciendo que la simbología puede ser muy útil para la interpretación de muchas partes de la Biblia. Sin embargo, tenemos que llamar a que seamos precavidos, a tener mucho cuidado, ¿verdad?, al encontrar posibles símbolos. No debemos aventurarnos demasiado al interpretarlos. Lo más seguro es cuando estos símbolos están explicados ahí en la misma escritura, pero de otra manera su significado puede variar, y muchas veces encontramos algunos de estos elementos sin necesidad de que el autor haya querido darles necesariamente un valor simbólico. Muchas veces, como mencionamos al hablar de las piedras preciosas en Apocalipsis 21, o de los regalos de los sabios que le llevaron al niño Jesús, no podemos tener una certeza sobre el significado. Por lo que al hacer una interpretación sobre estos, debemos reconocer con honestidad que no necesariamente lo que estamos interpretando es el significado que tuvo en su origen, porque lo desconocemos. Solo cuando la misma escritura, insistimos, en el contexto del texto que estamos analizando explica el significado, podemos tener una certeza completa de su interpretación. Y así, mis hermanas y hermanos, llegamos entonces al final de este tema de la simbología, pero no al final de nuestro estudio acerca de la interpretación de la Biblia. Todavía tenemos más, ¿verdad?, que compartir sobre este tema, por lo que les invito a que sigamos entonces el curso de estas reuniones de enseñanza, aprendizaje de la palabra de Dios. Hasta la próxima entonces, hermanos, hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Dios sean con ustedes. Amén.